Hola, ¿cómo están? Viste, yo estoy en este minuto intervenida por mi gato que quiere salir por la puerta y justo son cosas que ocurren en las casas, po. Ocurren tensiones, ansiedades, mi gato quiere salir y yo justo tengo el live. Y hoy día vamos a conversar con Álvaro Santi, nuestro querido amigo. El otro día nos tocó al revés, él me entrevistó y estuvimos conversando. Y hoy día le pusimos a la conversación de hoy la casa espejo del habitante, que vendría a ser el nombre que Álvaro le puso a su primer libro que sacamos con Mirada Maga, con el libro que inaugura la línea editorial de la revista Mirada Maga. Este es el libro La casa espejo del habitante. Este libro está en librerías, la librería Karma, pero bueno, cuando se acabe la pandemia es más fácil acceder a él. Pero la idea de hoy día es que Álvaro nos pueda ayudar, nos pueda guiar a comprender cómo el espacio que habitamos nos afecta y cómo nosotros afectamos el espacio que habitamos. Él de alguna manera parte de la base de cómo nuestro inconsciente de alguna manera se está manifestando en el espacio que habitamos. Entonces a veces ocurre que puede haber en una casa, en un espacio, alguien que sea muy negativa o alguien que sea muy ansiosa o ansioso o que se haya vivido una pena muy grande o al revés, una casa que se habita y se habita desde una energía de esperanza, desde una energía de alegrías. Entonces, eso efectivamente va a influir, va a afectar ese espacio que habitamos. Que nos dé ejemplos, que nos ayude, que nos guíe. Ahí se está conectando. Hola Álvaro. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, pues, muy bien. Hoy día un día muy productivo, con algunos proyectos en marcha hoy día, unos cursos de tarot por ahí, así que pronto la gente va a tener publicaciones con anuncios. Ah, genial, genial. Yo le estaba contando a todos los amigos, amigas que se están conectando, que este libro que partió la línea editorial de Mirada Maga, La Casa Espejo del Habitante, engloba en el fondo la temática de cómo nosotros de alguna manera afectamos el espacio que habitamos, ya sea por las tendencias de emociones que tenemos, las tendencias de pensamiento, y cómo muchas partes de nuestro espacio también están reflejando aspectos quizás del inconsciente del cual no los leemos, no sabemos leerlo y sí están bloqueando un aspecto de nosotros. Así que, no sé, te doy la palabra para que nos cuentes tu percepción, lo que tú has ido aprendiendo con respecto a cómo se materializan nuestras energías en un espacio. Bueno, aquí tengo mi hijo, mi primer hijo. Tengo dos y uno en camino. Estoy embarazada ahora, del tercero. Esto gracias a ti también, que lo sepa la gente. Editorial Mirada Maga, ¿cierto? Partió con este libro, entonces muy simbólico, tanto para mí como para ti. Y para nosotros dos también Exactamente, es uno de nuestros símbolos, de alguna manera. Así que yo estoy exactamente. muy Son los agradecido hijos de que ti. tenemos. Son los hijos que tenemos nosotros. Me van a tirar la oreja por otro lado. Es decir, bueno, no era nuestro el hijo. Mira, bueno, esto yo siento que, a ver, a mí me pasa siempre con las cosas que después de un tiempo me pregunto yo, ¿cómo partió esto? No sé si a ti o a los amigos les pasa esto. ¿Cómo partió este proyecto? Claro, y uno dice hasta un cierto tiempo partió así, de esta manera, pero después va pasando el tiempo y consideras otras cosas que hiciste antes y vas armando, entonces me pasa con todas estas cosas que no sé realmente cuándo partieron, pero sí sé que en algún momento, hace muchos años atrás ya, cuando adolescente más o menos, me empecé a interesar mucho por los símbolos. Y después con los años entendí que era muy importante estudiar sobre simbología, estudiar sobre cómo se comportaba el inconsciente, porque nosotros traducimos todo
dentro de nuestro inconsciente a símbolos y nos comunicamos de esa manera con el entorno, en gran parte. Yo ahora tengo un vaso con Exacto. agua, por ejemplo, que voy a tomar, salud, y esto es un vaso de agua material, pero si lo llevamos a un nivel simbólico, puede ser, por ejemplo, una contención, el recibir algo, ¿eh? El darle la bienvenida a algo, el abrirse a algo. Puede ser una energía femenina, ¿eh? Con esa capacidad que tiene de abrirse a algo que ingresa y lo gesta. Entonces, creo que es muy importante, nosotros así actuamos con las cosas. Y ahí, más el psicoanálisis, los sueños, en donde cuando uno sueña con la casa lo representa uno y las habitaciones es uno. Entonces ahí yo dije, ¿qué tal si hacemos un experimento con el leer una casa? Voy a comenzar yo a leer las casas. Me acordé de mis casas, de infancia, de todas las que he tenido, de los problemas que he tenido en las casas donde he vivido, de una casa donde me echaron hace años atrás por no pagar arriendo, una pieza. Entonces, todas esas cosas, claro, esta era esta época de mi vida con estas experiencias y yo reaccionaba de esta forma y eso se veía en los lugares donde yo vivía. Entonces, ahí yo diría que Exacto. partió esto, ahí comencé a hacer ese ejercicio. Entonces yo me preguntaba, Eh, ¿qué puede ser, por ejemplo, no sé, las habitaciones que lo representan a uno? Y eso tiene que ver con lo que uno hace en las habitaciones, lo que hace uno de verdad dentro de las habitaciones, por ejemplo, en el baño. En el baño vamos al baño, ¿cierto? Por un lado nos arreglamos, nos aseamos, nos duchamos, nos lavamos la cara, los dientes, qué sé yo, todo. Pero por otro lado también nos podemos deshacer, ¿cierto? Podemos deshacernos de lo que no nos sirve biológicamente, ¿no? Entonces es soltar también, lo que ya no sirve. Por lo tanto, lo que ocurre en el baño, el estado del baño puede hablar acerca de eso en nuestra vida, por ejemplo. yo creo, o sea, hay algo que dijiste como al comienzo, Álvaro, que de alguna forma, que creo que ahí es la clave de cómo cada uno de los que nos están escuchando también pueden hacer el ejercicio de observación. Y la clave está en que el inconsciente se comunica y comprende símbolos. Y la máxima representación de eso efectivamente son nuestros sueños, donde algo aparentemente extraño finalmente está representando aspectos nuestros, está representando la forma en relacionarnos, etcétera. Entonces, ver la casa como un símbolo, como una metáfora de algún aspecto de nosotros es súper interesante. Y de ahí, ¿sabes qué? Se me ocurrió pensar que, por ejemplo, esas personas que les gusta mucho como la decoración de su espacio, como medio casa piloto. Entonces Sí, yo dije, así como esas casas perfectitas, como todo bonito y como que todo combina, pero que no representa necesariamente a la persona o las personas que habitan, pero está lista para la foto, es casa piloto. sí, De alguna manera puede representar a alguien que no quiere mostrarse, alguien que no sí, quiere sí, dar cuenta de sí. quién es realmente. Entonces así nos ahorramos los juicios, las críticas, los cuestionamientos, porque está ahí como semi perfecta, ¿no? ¿Qué crees tú Mira, de eso? muy buena tu lectura, pues ya te leíste el libro, parece. Creo. Fuiste la primera persona que lo leyó, lo corregiste. Claro, qué buena tu lectura, porque yo estaba pensando en lo mismo mientras tú estabas hablando. Por supuesto que hay casas que se muestran, como hay personas que se muestran, son abiertas, son honestas, ¿no? Y hay otras personas que prefieren usar una máscara, y esas máscaras uno la ve en muchas cosas, pues, por ejemplo en la casa, pero también las puede ver, por ejemplo, para la gente que estudia grafología, las puede ver en la letra, hay letras que realmente están ocultando. Por ejemplo, en ese caso, yo compararía esa casa piloto con una escritura manual, pero con letras altas, con letras de máquina, ¿no? De computadora. Entonces, eso, por ejemplo, en grafología yo sé que es una señal de que alguien se está como escondiendo. Y a veces son Escondiendo. periodos de vida. Sí, y a veces son solamente periodos de vida, ¿eh? Y tú sabes que la letra cambia, y bueno, las casas cambian, la decoración también puede cambiar. Y si tú cambias la letra, cambias de alguna manera o ayudas a que cambie un rasgo tuyo que no te gusta, que no es útil,
Y también al ordenar la casa de una determinada forma, al organizarla de una determinada forma, también puedes provocar un cambio. Entonces, la grafología, también pensé en la grafología cuando escribí esto. ¿Eh? También pensé en eso, Sí, claro. sabes que estaba pensando que de alguna forma este tiempo de cuarentena que estamos experimentando todos, la mayoría, yo creo que a muchos les debe haber pasado llegar a la casa y decir, ¿qué es esta casa? Claro. Cambiando la posición de las cosas, tratando de hacer arreglos. El otro día, por ejemplo, un paciente me decía, estoy incómodo porque yo acá venía solo a dormir. Mi vida está afuera, no está dentro de la casa, mi vida está afuera. Y yo le pregunto a mi paciente, ¿y hace cuánto tiempo vive ahí? No, como 2, 3 años. Y yo digo, chuta, en 2, 3 años no te extendiste, no ocupaste tu espacio. Y ahora obviamente es la reflexión de decir cómo represento mi personalidad, mis intereses a través de ese espacio. Y decía, no siento mi casa como un hogar. Y yo decía, qué Ujú. importante, porque no por tener una casa, esa casa va a ser un hogar. El hogar implica ocuparlo metafóricamente, ¿no? Pero mira, mira la metáfora que él hace, ¿ah? Esto, mi vida está afuera, no está dentro. Está fantástica esa metáfora. Entonces, algo en él se da cuenta, claro, que él está viviendo, no está viviendo una vida interior. No hay un autoconocimiento, no hay un contacto interior, una conciencia interior, sino que está todo proyectado hacia afuera. Y eso es lo interesante, porque lo que vemos afuera, como nosotros lo vemos, nosotros lo significamos, entonces es un aspecto nuestro. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos afuera es un aspecto nuestro. En el caso de los sueños también, la gente a mí me pregunta, yo siempre lo digo, me pregunta, anoche soñé con arañas, ¿qué significa? Y le digo, bueno, sentémonos un día y conversemos sobre tus arañas. ¿Eh? ¿Cuáles son tus arañas? Entonces, ¿pero por qué me dice? O a veces, soñé contigo. Eso es otro también. Y sí, bueno, claro, soñó conmigo, pero en el ¿Qué fondo soñó con representa un aspecto de ella. Claro, ¿qué represento eso? yo? Y eso que represento es algo de Representa. ella, de esa persona. Sí, Oye, eso Álvaro, es. ¿Eh? afectará que la casa que uno habita es propia o es arrendada, algo así? ¿Tú crees que Sí, afecte en algún aspecto? sí, yo creo que esto, a ver, es que la casa toca un tema también muy interesante y que también tiene que ver con podríamos decir, con nuestras primeras experiencias, cuando nosotros nos hacemos carne acá en este plano, ¿cierto? Es el territorio, que es un tema que también siento que está conectado con lo que está ocurriendo ahora afuera, ¿viste? Porque como es nuestro todo lo que pasa afuera, entonces obviamente que se ve afuera. El territorio, entonces, esto parte como, a ver, el alma primero se encarna, ¿cierto? Llega a un cuerpo, entonces podríamos decir que el primer territorio a lo mejor es el vientre de la mamá, ¿cierto? Después vendría tu propio cuerpo que se comienza de a poco a gestar, a formar, después tu territorio es tu familia o al mismo tiempo es tu familia. Es un territorio familiar, luego está la casa, luego está la calle, el barrio, la ciudad, el país, y ese ejercicio también es interesante porque uno llega hasta el país, pero hay otros que se aventuran y dicen, bueno, estamos todos parados en un planeta, entonces somos chilenos o somos planetarios. Y después decimos, bueno, pero estamos todos dentro de un contexto cósmico, entonces somos planetarios o somos cósmicos. Y eso es interesante porque tú vas ampliando la conciencia hasta que llegas a un tope y ese tope es el misterio. Y después decimos, no, si esas cosas no existen. Oye, pero si hay un punto en el cual uno no puede avanzar más realmente, y está el infinito y la expansión del universo, y eso también somos nosotros. Entonces yo creo que cuando hay problemas de pronto con que me cuesta tener mi casa propia, quiero tener mi casa propia y no puedo, hay que ver cómo fueron tus experiencias con los territorios anteriormente, partiendo desde el vientre de la mamá. A veces la mamá inconscientemente te expulsa antes. ¿Viste? Porque tiene un conflicto, no porque no te quiera a ti, sino que porque se genera ese Exacto. conflicto porque ya no ha superado eso, claro. Y eso de repente genera, o cuando al hermanito le meten al otro hermanito en su pieza y siempre estuvo solo en la pieza y le metieron al otro hermanito y lo invadieron, o los espacios hacinados cuando niño, esas cosas pueden generar conflictos, por ejemplo, territoriales después cuando grandes.
¿eh? O, por ejemplo, que te estén echando de casa siempre, o, o, o no poder tener tu casa propia, o que te estén invadiendo en tu espacio también. Hay gente que es invadida en su espacio. Yo he visto personas que es increíble cómo han sido familias invadidas por extranjeros que se van a vivir a una pieza y que son colombianos y aprovechando de alguna manera el tema del libro también y las energías, les hacen trabajos para que no los saquen de ahí. Entonces, yo me acuerdo que, voy a poner un ejemplo, que este es muy bueno, a mí me gustó mucho este ejemplo, como ejemplo me gusta mucho este caso. Y yo en un momento hablo con la dueña de casa, una mujer muy grande, una mujer de sobrepeso, alta, qué sé yo, pero súper frágil emocionalmente, muy débil. Y yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Cómo dejaste que esto llegara a este punto? Ay, me dijo, no sé, qué difícil para mí, qué sé yo, me ha costado tanto. Ya, pero a ver, vamos un poco más hacia atrás. ¿Te gustaría? Sí, ok. ¿Te pasó algo a ti en tu cuerpo? Se me ocurre preguntarle, fíjate. Y me dice, yo fui abusada y había sido abusada por un extranjero, no colombiano, estos eran colombianos creo, estos eran otros extranjeros, pero por un extranjero y había sido abusada sexualmente. Entonces, claro, ahí estaba, pero muy, muy presente esto de que ella tuvo que, claro, tuvo que permitirle una violación a su territorio, a su primer territorio, su espacio, o a uno fundamental que es el cuerpo, y después viene esto dentro de su casa. Ahí hay un buen Qué ejemplo de lo interesante. que estoy diciendo. Claro. Qué interesante, Álvaro, porque en el fondo es como a todos los que nos están escuchando, o sea, es la invitación a leer metafóricamente muchos de nuestros conflictos. O sea, ese ejemplo que tú planteas lo encuentro súper potente, porque además el concepto del territorio, que partamos desde nuestro cuerpo, que puede ser invadido, también implica, que es algo que a mí me ha tocado ver también en sesiones con los pacientes, que el tema de, que ha salido mucho el último tiempo, que es encontrar tu lugar en el mundo. Y Ujú. encontrar tu lugar en el mundo es la metáfora de decir encontrar mi camino, mi sentido, mi propósito de vida. Y de repente, claro, alguien que siempre está entre una casa y otro, no tiene una tranquilidad del lugar que habita, de su propio territorio, obviamente le puede costar mucho más comprender y asimilar que tiene todo el derecho a estar en su lugar en el mundo. Y eso Claro. es el espacio metafórico donde tu camino fluye, donde pasa todo lo que tiene que ver contigo, de acuerdo a tu propia magia, a tu propia intencionalidad, ¿no? Muy clave lo que Entonces, dijiste, va Valeria. por ahí. Es muy clave y además, como está todo conectado, papá, como diría Salfate, pero tiene razón en eso, por lo menos, porque sí está todo conectado para mí, al menos para mí. Y yo sé que para ti también. Importante porque me desconecté con lo que estás diciendo, acordándome de Del lugar Salfate, en pero el después. mundo, la metáfora del Eh, territorio, propio lugar en el mundo, de que uno sienta la seguridad que está en el camino. Merecer ese territorio, dijiste también. Y eso me gustó mucho, porque de pronto está la sensación de que no me merezco el territorio. Y yo te estaba hablando de esto que está todo conectado porque ese es el concepto del primer chakra. Entonces, cuando, digamos, se violan esos derechos, se pasan a llevar esos derechos, ¿cierto?, al territorio, a mi control dentro de mi territorio también, que es mi cuerpo, a que nadie me lo invada, a que no me lo estén juzgando, poniéndome carteles, que soy flaco, chico, negro, feo, rubio, qué sé yo, todo eso, y a tantas otras cosas más, claro, el primer chakra se va bloqueando. Y después las experiencias en este plano son difíciles, porque el primer chakra nos conecta con este plano, hacer Exacto. dinero, tener un lugar en el mundo, todas esas cosas, claro, importantísimo. Qué potente. En una casa, si lo vemos, nos vamos al concepto casa, Álvaro. ¿Qué lugar de la casa tú sientes que es el más clave que uno primero debiera como revisar y darse cuenta cómo es ese espacio? ¿Cuál es más clave para ti? ¿Cuál es más clave? Si hubiese que elegir uno más clave, tal vez podría ser el dormitorio, que es más personal, que es más íntimo. Claro, ahora
bueno, esto también tiene que ver, hay algo también interesante acá que se puede dar, que es cómo yo comparto mi espacio, porque de pronto también puedo yo vivir con otras personas. Entonces también yo, Ujú. si vivo con otras personas, tengo mi espacio, tengo mi territorio dentro de mi casa, me siento cómodo viviendo con otras personas, o siento que me invaden, o yo estoy invadiendo a otros. Claro, entonces también ahí podrían un poco cambiar los espacios. De pronto para una persona el espacio más importante puede ser el living, ahí se puede sentir a lo mejor más cómoda que en otro lugar, pero yo diría que en general el dormitorio podría ser un espacio más personal. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que si pusiéramos ese espacio como tu espacio íntimo, privado, el que quizás mejor te representa? Me estoy acordando mientras estoy hablando que lo clásico cuando uno es niño y tiene un espacio, o incluso cuando comparte con otro, al menos tiene un muro, uno Sí, adolescente, ¿qué hace? Lo tapa de cosas, de imágenes, ¿no? De postes, símbolos, de el cantantes y de actores y película que estrellas. te gustó, de el santito, de lo que sea, ¿no? Y Sí, ahí uno se apoya, así como cuando uno es adolescente lo hace de la manera más espontánea que se le ocurra, ¿no? sí, sí. Mira, bueno eso, Entonces, porque también sí, observar los dormitorios de los adolescentes y de los niños, que son tan espontáneos, que se esconden menos, a lo mejor se puede mostrar más. Tal vez cuando adolescente puede que ya empiece uno a taparse más, a ponerse máscara, a identificarse con tribus y cosas así, pero claro, cuando niño sobre todo, sí, ahí está muy abierto. Eh. Mira, entonces ¿quieres que como hagamos un permitir recorrido por la casa? conectarse, como verse hoy Sí, día adulto y conectarse como qué pasó ahí, dónde se generó el quiebre, que no te permite esa intimidad. sí, sí, pero incluso, como decía yo, partir del vientre materno, la experiencia intrauterina, qué pasó ahí, cómo fue, preguntar, qué sé yo, tener datos sobre eso. Esas cosas se pueden ir resolviendo y ahí hay diferentes herramientas. Y uno puede seguir con las metáforas. Y los que están interesados en las metáforas creen en que, o creen en esto porque saben también que el inconsciente es un 90%, ¿ah? Como dijo Sí, Freud, pues. un 90 o 95%, Yo 90%. asumo que el 95, yo hablo del 95, así de 95, sí, inconscientes somos. o también 95. Sí, puede ser bueno, sí, porque y la mayoría yo creo que es 95, ¿no? Entonces, el 5% es consciente, fíjate. Entonces, qué importante hacer conciencia, qué importante hoy por hoy con lo que está ocurriendo hacer conciencia. ¿Qué está pasando en mi casa Chile y qué está pasando en mi casa planeta? También, asumirlo como tu casa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo trato yo mi casa? Como yo trato mi casa donde yo habito, ¿cierto? De cuatro paredes, pero también mi casa planeta, también va a hablar de mí, de todas maneras. Puede que yo tenga un comportamiento dentro de mi casa pulcro, pero afuera tiro basura. Entonces también Exacto. observar eso. Sí. Lo primero parte con hacerse preguntas, buscar, así se va haciendo de a poco conciencia. Más que tener respuestas ya, es mejor preguntarse, 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 acostumbrarse a eso. Una de las cosas que a veces quienes no le prestan atención a esto y buscan el argumento como a nivel como práctico, es por ejemplo, y que es clásico, que es como de se tapó el baño, se tapó el lavamanos, y uno dice, bueno, eso no es el inconsciente, se tapó porque nadie cuidó y se llenó de pelo, qué sé yo, de suciedad, y se tapó nomás. Pero uno sabe que no, ¿por qué se tapó ahí y no se tapó otra cosa? ¿Qué Claro. representa que se tapen cosas del baño, Mira, Álvaro? sí, pues, o sea, es que ese es un argumento de la gente, pero no es muy válido porque eh, es que claro que el baño se tapa por pelos, claro que se tapa porque las cañerías están viejas y se tapa por todas esas cosas, por supuesto que sí, pero lo interesante es cuando uno de pronto se da cuenta de algo y ese algo tiene un significado profundo para uno. Y esa es esa señal de la vida. Tal vez ni siquiera es que la vida te envíe una señal, un señor arriba enviando señales, a lo mejor ni siquiera es así, sino que tú de pronto tienes como flashes de conciencia, despiertas, sintonizas, te das cuenta de algo a través de otra cosa, como puede ser a través de esta conversación, ¿viste? A lo mejor podemos ir, de hecho estamos descubriendo cosas a través de esta conversación, los amigos también, pero a veces, claro, esta conversación está como
hecha de alguna manera también para compartir esto. Pero a veces uno puede encender la tele y puede hacer un telemancia, ¿no? Y puede hacer una pregunta y cambiar canales y va a aparecer algo en algún momento. Entonces la capacidad de uno de sintonizar con eso, leer, te hace sentido, y si te queda bien el sombrero, te lo pones entonces. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la gente cuando yo hago el horóscopo? Me dice, pero esto significa que todos los escorpiones van a vivir esto. Y yo le digo, no, es que es los que lo leen. Claro, es el que va caminando por la calle y ve un letrero y el letrero dice, sé libre, qué sé yo, y pone una marca de una gaseosa. Pero sé libre. En las películas se usa eso, a veces ponen señales en Exacto. cartel, la gente lo ve y Absolutamente. tiene como, claro, entonces es eso en el fondo. Por supuesto que se tapa por otras cosas, pero para leer eso, qué puede estar ocurriendo en un lugar donde uno eh, se deshace, como te decía yo, hasta los desechos biológicos y todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar ahí? Esto tiene que ver con el soltar, tiene que ver con el deshacerse de lo que tú identificaste que ya no te sirve, claro, en un punto de vista, desde un punto de vista más biológico, el cuerpo lo identifica y lo expulsa, pero desde un punto de vista ya como símbolo, como analogía, son todas estas cosas que yo no soy capaz de soltar. Entonces se tapan, los baños tapados tienen mucho que ver con eso, el estreñirse tiene mucho que ver con eso. Tú sabes, Ujú. ¿viste? Con la dificultad para permitir que las cosas fluyan, entonces retengo por miedo y contengo y ahí me quedo y me enquisto en eso. Entonces en el baño pasa eso, ¿viste? Entonces si tiramos la cadena y la cosa se tapa, chuta, claro, hay un bloqueo, yo no estoy permitiendo que esto se vaya. Que Pero también puede fluya. ocurrir que tiro la cadena, a veces pasa, y el agua sale hacia afuera, ¿no? Entonces también eso puede ser, claro, y ha pasado, ¿no? Es Entonces una puede ser un pesadilla. símbolo de que yo estoy despidiéndome de algo, pero ese algo regresa, en el fondo yo lo estoy llamando nuevamente, no me estoy despidiendo completamente. ¿Eh? Sí. ¿Quieres que No, hagamos un es súper recorrido interesante. por los símbolos, así rápidamente, por las habitaciones? ¿Te parece? Que haga un Ya, recorrido yo ahora perfecto, perfecto. hablándolo, Sí, describiéndolo. sí, Eh, sí. Ya, ya. Bueno, a ver, el dormitorio sería el lugar más personal, más íntimo, ¿cierto? Donde tiene que ver con el lugar donde descansamos, donde nos preparamos también para continuar al día siguiente con nuestras actividades, donde también, bueno, la cama es un lugar también donde se realiza el sexo, entonces es muy íntimo, es muy personal, tú compartes la cama idealmente con alguien que quieres o que estimas, con el cual tienes mucha confianza, no siempre es así, pero eso también va a hablar a quién metiste a tu dormitorio, ¿viste? Ya eso ya es, cuando uno lleva a alguien al dormitorio ya es hay más confianza, es más potente, ¿viste? Claro. Eh, bueno, está el baño, ¿cierto? Donde te deshaces, sueltas, te despides, idealmente, donde también te puedes arreglar, ¿eh? Te lavas también, que también es una forma de despedirse de algo, ¿no? Está la cocina, es un lugar que a mí me gusta mucho porque la cocina es un lugar muy alquímico, se realiza una verdadera alquimia y tú tomas diferentes elementos, generalmente con un cuchillo, ¿cierto? Algo que tiene hoja, algo que corta, ¿no? Tú cortas estos alimentos que a veces son como los mismos, pero tú creas diferentes platos. Entonces, eso es como también un símbolo de tomar tus ideas, tus pensamientos, desglosarlos, revisarlos, analizarlos, dividirlos y crear otra estructura. ¿Eh? Después esa nueva estructura la compartes en el comedor con los demás y todos asimilamos lo nuevo que estamos haciendo. Yo al comerlo también lo asimilo, mi cuerpo lo asimila, lo transforma en energía. ¿Eh? Está el living también, Me, que es un lugar me quiero de quedar un relación, poquito, así me relaciono de espérate un alguna poquito manera con porque el mundo. me quiero ¿Se quedar con detiene? el tema de la cocina, porque ¿Ya? efectivamente ocurre que esta cosa de ser tan inconsciente y de repente este mundo que teníamos antes de la pandemia, que nadie tenía tiempo, que todos andábamos corriendo, que era estados de mucho sacrificio en muchos lugares donde las personas se demoran 2 horas para poder llegar a su casa, etcétera, con todas esas condicionantes. También hubo una especie de, que se hizo muy natural, estar pidiendo comida preparada. Ah, No hacer la alquimia en la cocina más que desocupar un recipiente y listo, ¿no?
¿Hasta qué punto eso implica la desconexión con tu propia asimilación de tus pensamientos, de tus emociones? ¿Hasta qué punto crees que esas cosas, esas nuevas costumbres, nos pueden estar afectando? Claro, tal vez habría que preguntarse las personas que recurren a eso de pronto, sí, puedo estar evitando algo, puedo estar evitando en el fondo preparar yo mismo lo mío. Ahora, bueno, también hay que identificarlo porque pueden haber momentos en los cuales es una solución, pero si tal vez noto que estoy cayendo mucho en eso y que una vez que ya no lo necesito como una solución urgente, dejo de hacerlo y sigo con el hábito de estar pidiendo comida. Bueno, puede, por ejemplo, también estoy pensando ahora, puede haber una necesidad de ser nutrido también. Puede haber una necesidad de ser nutrido. Yo me acuerdo, creo que esto te lo conté alguna vez. Yo me acuerdo un tiempo, esto tiene que haber sido el año 99, 2000, yo tenía una amiga terapeuta, la tengo todavía, es amiga mía, lo que pasa es que estamos un poco más distantes, esas cosas que pasan, que uno va tomando otros caminos, pero no por conflicto, una amiga muy querida. Y ella entonces se daba cuenta que yo, me dio por pedirle leche, fíjate a ella. Un día me sirvió leche, y yo como los gatitos después le pedí de nuevo y de nuevo, y en una oportunidad que yo no estaba bien económicamente, me dijo, ¿qué quieres que te lleve? Entonces, un tarro de leche nido, y etcétera, etcétera. La leche estaba muy presente. Y un día, fíjate, hablando, después de haber hablado sobre que yo no tomé leche cuando niño, mi mamá quedó con anemia después de que me tuvo y le salía pura agua, entonces no tomé leche materna. Eh, y en ese tiempo yo me sentía solo, además, y como que buscaba una energía más maternal. Entonces, claro, Laurita, que es mi amiga, un día me dice, yo le pido leche y me dice, Alvarito, ¿sabes qué? Titito me decía ella, Titito me decía, Titito, ¿sabes qué? Eh, cómprate tú tu leche. Y yo le dije, te entiendo perfectamente, lo voy a hacer. Y lo hice, como un acto, fui al supermercado, me compré el tarro más grande, ¿no? Me compré mi propia leche. Y ahí hubo un cambio así, pero increíble. Fue como, ya, no, esto tiene que cambiar, lo voy a dejar atrás. Entonces hay un ejemplo, de repente estoy pensando en eso también, a acostumbrarse a que te sirvan la comida, a que te preparen la comida, y caer un poco en eso, entonces puede haber una necesidad de que te nutran, o de pronto, claro, bueno, también crees que no puedes tú autonutrirte, no puedes preparar tu propio plato, y vas como el chico este de que salió en las noticias hace varios años atrás, ya que decía, yo quiero mi cuarto de libra, yo exijo, ¿te acuerdas? En un lugar donde los venden, ya sabemos, ¿para qué lo vamos a nombrar? Y ahí entonces en la mañana él pedía curadísimo, estaba borracho, venía de un after el cabro y yo quiero mi cuarto de libra. Entonces, claro, yo digo, bueno, hay gente que exige su cuarto de libra, pero ellos no buscan respuesta, ellos no hacen su proceso, quieren una respuesta rápida. Ahí me fui en otra volada, Sí, pero tiene que ver con es eso. súper coherente, o sea, está como ordenadito, porque efectivamente estamos atravesados por todas esas cosas. Y claro, cuando te pregunto del tema de la comida preparada, es porque de alguna forma, claro, excepcionalmente uno lo puede hacer de vez en cuando, hay ciclos, hay momentos en que no se puede nomás, ¿no? Pero me refiero, claro, precisamente a cuando esto ya se hace una costumbre, es como yo no hago nada, no hago nada dentro de mi casa. Hay personas que recién descubrieron que había que limpiar la casa y podía, y tal vez no era cómodo ese lugar, el sillón donde estaba, etcétera, porque no lo habían visto, porque no se habían dado cuenta. Entonces, finalmente es un espejo de cuán consciente eres de las cosas que te van pasando, de cómo estás viviendo, de cómo estás experimentando estar vivo en el fondo. Claro que sí. Y por supuesto que hay otras cosas también en la casa que no son habitaciones, por ejemplo, las puertas. Entonces yo, ¿cómo sacaba el simbolismo de esto? Como te contaba al principio, por ejemplo, pensar en una puerta, entonces, ¿para qué sirve una puerta? La puerta divide espacios, ¿no? Entonces, yo puedo, como estoy ahora, por ejemplo, en esta habitación, estoy con la puerta cerrada, entonces estoy separado de lo que está allá, pero también la puerta me permite abrir e ingresar a otros espacios de mi casa. ¿Eh? Entonces son puertas que pueden estar abiertas, pueden estar cerradas, pueden estar con dificultad de abrirse, las puertas también cuando se traban, cuando empiezan, qué sé yo, a emitir ese sonido tan desagradable por las bisagras sin Exacto. aceite. Entonces Y puede algo va pasando. representar, ¿no?
puede Sí, pues representar la capacidad de poner límites o no, estoy poniendo límites o no. Eh, ¿cuál es la puerta que se estropea? La del baño, la del dormitorio también. ¿Viste? Yo tuve una clienta que tenía problemas en las puertas de la casa, pero yo me di cuenta cuando le fui a hacer una limpieza. Pero ella no partió consultándome por la limpieza de la casa, sino que por ella misma, porque tenía un problema en la piel. Le salía un eczema en la piel y los médicos no podían dar, los dermatólogos con lo que era y no había caso y de repente se le iba, después le volvía de nuevo. Y por supuesto que esto también le dificultaba a ella los vínculos, le daba vergüenza, se tapaba los brazos, y, y claro, y después veo que están las puertas malas, entonces ahí entramos en un tema que tenía que ver con los límites de ella. ¿Por qué? Porque la piel es como las puertas. La piel en el cuerpo también, ¿ves? Son nuestras barreras, pero también es el órgano de contacto con el exterior. Son las dos cosas al exacto, mismo tiempo. Claro. Eso es que qué bonito como en la interesante, naturaleza se pueden dar. Nosotros nos cuesta tanto concebir dos cosas distintas al mismo tiempo, y la naturaleza es así, es como ambigua, pero en el fondo es porque es todo una sola cosa, entonces no se separa de esa manera. Y mira cómo exacto. además hay un tema en la piel y se expresa en la casa, entonces esa es la conexión que nosotros tenemos con todo lo que nos rodea al final, con el todo. Exacto. A todos los amigos que nos están viendo, estamos analizando un poco con Álvaro, estamos conversando, le pusimos la casa, espejo del habitante, de cómo de alguna manera los espacios que habitamos están representando aspectos de nosotros que inconscientemente los plasmamos, ¿no? Me ocurrió un tema técnico que no puedo leer los comentarios. Se me quedó No te- pegado en un comentario y no estoy Avánzalo hacia pudiendo leer. arriba, y si lo avanzas hacia arriba en la pantalla, Ah, ya, donde no ya. sé si viste, ahí, Era más sí, simple. es que Sí, perfecto. cuando uno revisa los comentarios, empieza a buscarlo uno con el dedo, bueno, yo lo hago en touch, no sé, y empiezas a buscarlo y llegas al comentario, pero de ahí queda fijo. Entonces ahí hay que subirlo para que llegue al que está llegando ahora, al que Perfecto. está entrando ahora. Gracias. Mi guachi Yo, querido. yo para ayudo dando clase de computación, Mira, me escucharon a mi hermana, ¿cómo está hoy día? alguien preguntó, ¿qué pasa si uno se le permite, pero te atrapa, excluye a los otros a compartir tus espacios? Ah, claro, que es A lo que ver, estábamos hablando un poco antes, en el fondo. ¿Qué pasa si uno, lo que estoy tratando de entender, es qué pasa si uno ya no puede poner el límite, tiene que aceptar lo que nos dijeron, comparte el espacio y punto? bueno, ¿Cómo eso uno es ahí? revisar qué está pasando interiormente, que en realidad en esto que estamos hablando de la casa, esa sería como mi pega en el fondo, ayudar al otro a hacer una autoexploración para ver qué es lo que le está costando, qué hay de fondo, qué le pasó. A lo mejor, claro, hubo experiencias y aprendió a no poner límites, aprendió que los límites era igual a mala onda, pero ya llegó a un punto en el cual ya tiene una montaña encima, entonces tampoco tal vez puede pretender resolverlo de un segundo a otro. Claro, hay situaciones en las cuales yo creo que hay que ser súper como práctico y claro con el otro y sabes que no. Y hay situaciones en las cuales supongo también en donde cuesta, hay que aguantarse un rato. Y en ese rato uno puede hacer ese ejercicio. Mira que yo creo que haciendo ese ejercicio en ese rato complicado, puede incluso empezar como a destaparse algo. Porque ya el hecho Ujú. solamente de tomar contacto con algo en ti y poder verlo, que a veces cuesta años, es normal que eso sea un proceso Exacto. muchas veces muy largo, ¿cierto? Tú le dices algo a una amiga, por ejemplo, y no hay caso, y a los 10 años después tu amiga tuvo una revelación y lo supo, ¿no? Y se dio cuenta, estaba esto en mí. Entonces, claro, ir tomando de a poco conciencia, ¿eh? Y eso puede empezar a Sí. generar cambios afuera, puede comenzar a hacerlo, no es seguro, pero puede pasar. O sea, la clave para todos los que nos están viendo es que consideren que el espacio que habitan habla, y habla de ustedes, no es Exacto. algo, lo material es una consecuencia de la energía de adentro, de nuestra profundidad, de nuestra existencia interna. Entonces, no es casual lo que se está representando ahí. O sea, ya de partida es comprender que el espacio que habitamos habla de nosotros, Claro. ¿ya? Vámonos al living Álvaro. Y Al vamos a ir al living, living. lo social.
compartir, recibir a los demás, intercambiar emociones, pensamientos. Entonces también es el estado de los lugares el que hay que revisar, como por ejemplo lo que hablábamos del baño, ¿no? Entonces, ¿cómo está el living? ¿Eh? Yo me acuerdo de haberme sentado en el living de mi casa y haberlo revisado, a ver cómo está mi living y cómo estoy yo, y las cosas que tengo, dónde las tengo pegadas, dónde las tengo puestas, qué está haciendo este plátano aquí al lado, porque yo de repente soy así, tú sabes que yo soy medio desordenado, que ese es otro tema, pero yo me manejo bien en mi desorden hasta que me empieza ya a complicar un poco y ahí es donde yo comienzo a reorganizarlo, pero siempre dándole digamos, un orden, entre comillas, no tan estructurado, no tan rígido, ¿no? Entonces me acuerdo de haberme sentado en el living y haber visto algunas cosas, por ejemplo, tú que conociste mi departamento, bueno, hay una ventana, pero la ventana es como me da la posibilidad de mirar hacia afuera, entonces que me encanta eso de poder ver el parque forestal, que lo tengo al frente, el Museo de Bellas Artes, pero luego es como, bueno, pero hay rejas. Entonces, claro, estos son los ojos que me permiten ver hacia afuera y planificar, pero hay unas rejas afuera que son por seguridad, que ya estaban cuando yo llegué al departamento, pero me tocó a mí. Y fíjate que me identifiqué con esas rejas. Dije, sí, yo estoy en un periodo que es como que estamos viviendo todos ahora. Yo llevo algunos años en eso. Y me encanta porque claro, es otra experiencia. Yo siempre he sido ermitaño, a mí tú sabes que no me cuesta para nada. Pero yo he tenido últimamente una vida, pero muy de ermitaño. O sea, tú sabes que yo estoy de repente una semana en mi casa, 2 semanas encerrado, muy productivo, haciendo todas mis lecturas y mis cosas, pero estoy ahí encerrado. Y fíjate que sí, creo que este departamento marcó mucho eso, tiene mucho que ver con eso. Pero igual está abierto, porque también podría haber estado más cerrado, no haber tenido una vista, pero viste, están las dos cosas ahí. La alfombra. Yo decía, bueno, estoy pisando ahora una alfombra. ¿Y qué puede simbolizar una alfombra? Porque con la alfombra yo hago el suelo más cálido, no toco directamente el suelo también. Bueno, tal vez quiero una especie de colchoncito en mi vida. ¿Eh? Pero hay que tener cuidado porque también si lleno de alfombras me estoy separando del plano material, estoy un poquito más como arriba, ¿viste? ¿Sabes qué? Pero bueno, Me acordé de algo también, Álvaro, de que hay casas, las personas que tienen hijos o niños a su cuidado, etcétera, que hay familias donde el living, los niños no entran. Nadie puede tocar los sí, adornitos, como aséptico, así una cosa, los niños no entran. Y hay sí, otras casas donde están todos los juguetes, todas las cosas de los niños en pleno living. sí, ¿Qué crees claro, tú? ¿Cómo se podría claro. leer algo así? Bueno, puede que los niños estén invadiendo el espacio de repente, habría que revisarlo. ¿Ah? Esto tiene matices igual, tiene detalles, hay que revisarlo bien, pero sí, puede ser, por ejemplo, que esas casas caóticas, como dices tú, con juguetes, sobre todo en el living, en todas partes, y madres de pronto superadas con las guaguas, eh, va más o menos por ahí. Ahora, también puede ser circunstancial, también puede ser como, bueno, a ver, démosle un espacio a los niños, pero es que hay Ah, que ver claro, claro, cuál es el claro. aspecto de eso. Y si puedo yo habitar mis espacios como los tengo. Si eso también es muy clave. En el caso, por ejemplo, del desorden, como yo soy un defensor del desorden, no estoy ni ahí con la maricondo, ¿cómo se llama? La marico no sé cuánto, Ah, la china. Maricondo, sí, la japonesa. No, me entretiene mucho verla, sí, pero digo, no estoy ahí porque yo soy desordenado. Pero yo defiendo en un capítulo el desorden, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me decía, pero ¿cuándo vas a ordenar este escritorio? Porque además que yo nunca he ocupado escritorio, siempre he ocupado mi cama como escritorio. Me encanta mi nubecita, le digo yo. Entonces mi papá me regaló un escritorio cuando yo era adolescente y no hubo caso, jamás lo ocupé y tenía una ruma de libros y de papeles. Y mi papá me decía, pero mira cómo tienes, parece esto una mesa de carpintero. Y entonces yo le mostraba un retrato que hay de Beethoven, creo que es Beethoven o Mozart, parece que es Beethoven, que está componiendo, pero tiene cerros y cerros de papeles y libros en un caos. Y bueno, yo creo que el desorden es algo tan personal, el desorden de uno puede ser la organización de otro, pero cuando este desorden ya te está dificultando cosas como, por ejemplo, no sé, que esté aseado, que puedas encontrar las cosas, ahí ya hay que pensar qué me está pasando. O sea, Que algo ¿cómo está estoy yo pasando. de O sea, claro, desordenado? si Yo fluyes en tengo un ese desorden espacio, claro, absoluto.
el ejemplo de, porque de hecho se me vino a la cabeza una amiga que 3 años tomado el living por los niños, pues 3 años, no estamos hablando de No, el fin de semana ni una temporada, sino como yo lo sentí como acá las protagonistas de la casa son los niños, ¿cachai? Como acá no hay espacio, es todo gira en torno a los niños. Y si pienso en el tema práctico, así ocurría. Todo giraba en torno a los hijos, no había una organización equilibrada de los adultos, etcétera, y ahí, bueno, las complicaciones que había. Pero tienes toda la razón también de que yo creo que todos los que nos están viendo, qué es lo que va a determinar el cómo revisarlo, es cuánto me está afectando a mí, cuánto de esto que hay finalmente me está perjudicando o me hace sentir feliz, o sea, es expansivo o me oprime, me agobia. claro, Y ahí claro que sí. como hacerse la pregunta, ¿qué está pasando, no? Sí, sí, es que de ahí parte cuando tú, es que también puede partir cuando tú revisas tu casa, tú puedes, por ejemplo, las personas que han leído el libro probablemente han recorrido su casa, han revisado cosas y se han encontrado con cosas dentro de ellos. Pero sí, es interesante cuando tú tienes cuando esto te está generando un problema, entonces ahí vas y investigas, qué es lo que suele hacer uno. Uno va al médico cuando tiene el dolor. Y si el dolor, si con Exacto. un dolor moderado te las arreglas en la casa, pero ya cuando es fuerte ya tienes que ir. Entonces, esto también es igual, cuando algo ya te está molestando mucho, siempre tengo una gotera en esta esquina, preguntarse, ¿eh? ¿Será que algo está llorando en mí? ¿Algo está goteando, llorando? Hay una emoción, el Ujú. agua son las emociones, la electricidad es el fuego, por lo tanto es la energía creativa, es mi voluntad, es mi intención, es mi fuerza, mi poder interior, mi chakra del plexo solar, la sexualidad también está en el fuego, todo eso, ¿no? Entonces también, ¿qué está pasando con eso? Si tengo cortocircuitos, por ejemplo, si se apagó la luz en la casa. ¿Eh? Claro que tenemos ahí unas empresas que no se portan muy bien también, y ahora se corta Es otro tema, bastante. Mi departamento está con la claro. luz cortada en este momento, desde ayer, imagínate, menos mal que estoy yo acá en otro lugar, pero eh, bueno, pero también fíjate, cuando pasa mucho eso también hay que preguntarse, aunque Sí. sea la empresa esta que está ahí jugando, Que sea sí, aparentemente externo. ¿Sabe, sí, Álvaro? Algunas personas preguntan un poquito por el tema de cómo intencionar energéticamente los espacios. En el fondo, como si tú sientes que en ese lugar hay como media densa la energía porque hay mucha pelea o hay mucha pena, ¿cómo las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pudieran intencionar en transmutar un poquito más esta energía? mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Voy a partir por el último descubrimiento que yo tuve, por decirlo de alguna forma, y que lo alcancé a incluir en el libro porque me fascinó. De pronto me encuentro con la abuela Margarita de Jalisco. No todos la conocen, búsquenla por ahí, hay Mm, algunas entrevistas de ella, ¿cierto? A mí me encanta ella, porque es tan simple, ella mm. canta, ¿no? Y con el Sí, canto ella te va transmitiendo, qué sé yo, es es muy, muy muy, lindo. muy lindo, muy poético, sí, muy abuela además, muy amorosa. Sí. Eh, sí. Bueno, y la abuela Margarita, en relación a las casas y las limpiezas de casa y todas estas cosas que además en México se dan mucho, hay mucha magia allá, ella decía que para ella no era necesario limpiar la casa. ¿Sí? Yo siempre estoy dando tips para limpiar la casa, aquí también los podemos dar, yo estoy de acuerdo con eso, pero me gustó mucho la reflexión de ella. Dice que no era tan necesario limpiar la casa, sino que honrarla, eso sí era importante, el valorar ese espacio como un espacio donde tú habitas, un espacio que te está protegiendo, que te contiene, sea fea, sea chica, sea grande, en algún momento igual uno tiene que expresarle esa gratitud y ese cariño, ese amor también por un espacio que te está protegiendo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se honra una casa? Bueno, yo ahí puse en un capítulo un masaje áurico que uno le hace a la casa, que para los que no creen, porque hay gente que puede decir, bueno, pero ¿cómo le hace un masaje a una casa? Si un concreto, es madera, claro, pero es la conciencia que nosotros le damos a esa casa también, que esa casa nos va a devolver a nosotros. ¿Eh?
es algo más profundo que la casa material. Entonces, ¿cómo yo me relaciono con esto? Y al relacionarme también con amor, con gratitud, por supuesto que la casa algo va a tener que entregarme, porque yo la voy a ver de esa manera. Yo estoy decidiendo verla de esa manera. Y también hay, qué sé yo, cosas que se pueden hacer. Partir, por ejemplo, por revisar la casa y retirar todo, sacar de la casa todo lo que no sirva, lo que tú consideres que ya no lo vas a ocupar más. Y ahí es donde uno se encuentra con cosas, que es un poco lo que pasa también. Esa parte sí me gusta de la japonesa de Maricondo, porque ella te guía, no sé si la has visto alguna vez tú, eso sí me gusta, Sí, porque ella te guía en ir soltando, en agradecer la ropa, los objetos y desprenderte de eso, ya sea regalarlo o a lo mejor incluso repararlo, decidir reparar esa juguera que está mal. Una juguera que fue hecha para prestar una utilidad y no lo está haciendo y está haciendo lo contrario, lo que hace es emitir una energía de bloqueo que se puede sumar con otro artefacto, se puede sumar con la grieta que tienes en la muralla y todo eso va generando una energía bien baja. Entonces, ordenar, limpiar, decidir votar o arreglar o regalar, eh, y luego tomarse ojalá un día para eso, ¿eh? Hacerlo a lo mejor entretenido, con los hijos, con la familia, revisar cosas con calma, no, esto no, hacerlo como lo hace la japonesa, despedirse de esto, darle las gracias, y después al día siguiente uno puede entonces hacer una limpieza con humo dentro de la casa. Hay muchas maneras de hacer limpieza, pero vamos a una simple con humo para que la haga la gente. Lo que yo suelo hacer es cerrar todo lo que tenga puertas y ventanas interior, y cajones y tapas y todo eso, perdón, se abre todo lo interior, es al revés. claro. Abres todas las puertas y ventanas interiores y cierras todo lo que ve hacia afuera. Tomas un pocillo que puede ser de barro, de greda o de metal, porque de losa se puede romper, le pones un carbón combustible o haces unas brasitas ahí, y puedes ir agregando romero, ruda, salvia, que es tan buena también para limpiar. Si sientes que la energía está muy baja, que hay muchas discusiones, para la gente que de repente tiene la sensación de que está cargada la casa porque llega a la casa y le duele la cabeza y se cansa, un poquitito a una pastilla de alcanfor que las venden en farmacias de barrio, antiguas, en boticas, sacarle un pedacito chiquitito porque es tóxico, no hay que echar mucho, y se le tira y el alcanfor eh, tiene esa capacidad de dispersar y de desarmar todas las estructuras que hay energéticas, ¿cierto?, de baja energía, astrales y todo eso. Ujú. Y recorrer la casa desde el último lugar hasta la puerta de la casa. Dejas el pocillo ahí que siga, qué sé yo, despidiendo humo, porque la idea es que el humo pase por debajo de la cama, Impregne si hay cosas todo, debajo de la cama, sacarlas, claro, claro, detrás de la claro. puerta, sobre todo rincones, esquinas, lugares oscuros, porque ahí se concentran las energías astrales y se van multiplicando. Igual que el polvo, es lo Ujú. mismo. Claro que en un plano astral, pero que está también Exacto. en tu casa también hay un plano astral. Y eso, y terminar entonces con un barrido simbólico, por ejemplo, cerrar todo lo interior, abrir todo hacia afuera para que salga el humo, y lo antes posible ir a dejar este pocillo dentro de algo que se yo, envuelto en un basurero, en la calle, unas 4 cuadras lejos de la casa. Eso puede ayudar bastante y se puede hacer periódicamente cuando la gente sienta que esto está mal, que Sí, cerrar a la energía. sí. ¿Y sabes qué? Quiero sumarle a ese rito de limpieza, Álvaro, quiero sumarle el tema energético del poder de la intención, que en el fondo Mm, ya el hecho de estar, porque puede legítimamente personas diciendo, ¿cómo es posible que si yo pongo un humito me va a limpiar energéticamente o me va a limpiar mi casa y me voy a sentir mejor? Yo creo que lo que ayuda también es que la intención de la persona que hace esto, en el fondo está toda su energía sintiendo que al hacer este humito efectivamente está limpiando todos los espacios y después lo bota, eso también va a generar claro. una modificación en el espacio. Y El eso es inconsciente, súper potente considerarlo también. claro. El inconsciente lo entiende, como lo hablamos recién, el inconsciente entiende, sobre todo los ritos, y los ritos son súper importantes, porque si uno no hace rito, el cerebro es como que sigue, pero sin niveles, sin capítulos, entonces es importante decir, por ejemplo, esto se acabó, ¿eh? Y hago un Exacto. rito de desprenderme de eso.
Entonces ahí es exacto. donde a mí me gusta la psicomagia de Jodorowsky, o yo, como lo llamé yo, las teatralizaciones liberadoras, que en el fondo es una ficción que tú le aplicas a tu inconsciente y el inconsciente como no sabe discernir, entonces lo toma como una realidad. Si está bien hecho, le das una organización que es más útil para ti, que puede funcionar mejor con eso. Entonces, en el caso de la Ujú. casa también, por ejemplo, lo que decía, lo que dice la abuela Margarita, yo lo creo como energía, yo lo siento, pero de repente los escépticos lo pueden hacer igualmente, sabiendo de que eso los va a organizar de otra forma y que van a funcionar con esa estructura. Entonces, también es psicológico. Por otro lado, en el caso del humo, por ejemplo, claro, el humo produce una limpieza energética en el lugar también. Hay hierbas que son amargas, por ejemplo, entonces al Exacto. ser amargas también, claro, desarmas más esas estructuras, así como hay hierbas que son dulces, que son como para atraer de pronto, como la Atraer. canela, claro, el clavo de olor, y con eso tú puedes atraer oportunidades y todo eso. Entonces, O sea, de es un hecho efecto como el yo, alcohol. yo a veces también Lo volátil he lleva hecho como la limpieza con cáscaras de ajo, con romero, con ruda, etcétera, y después, al otro día, hago como la atracción en el fondo, con olores dulces, la canela, sí, que es sí, se puede infaltable hacer, y que se ayuda puede hacer mucho después de la a limpieza. atraer intencional lo bueno en el fondo. Claro, puedes ahumear, por ejemplo, hierbas más dulces, para no describirlas acá, porque son varias, la gente las puede googlear, están. Eh, Saumear con hierbas dulces, o por ejemplo, claro, tirar canela en polvo en las esquinas, también eso puede servir, y te vas endulzando. Sobre todo cuando se usa el camphor, perdón, cuando se usa amoníaco, porque el amoníaco, también es tóxico, la gente tenga cuidado cuando lo manipule, que ponga mascarillas, ahora que no, todos tenemos una en la casa, eh, porque el alcanfor tiene, como es fuerte, es muy fuerte, tiene la capacidad de barrer, pero con todo, te saca todo. Entonces, cuando hay cargas muy fuertes, uno trapea con Ujú. agua y alcanfor, y a veces con agua bendita, para los que también son católicos o creyentes. Y después de eso, es bueno hacer otro ritual en donde tú agregues, como decíamos ahora, por ejemplo, canela en polvo en las esquinas. No dejar así tan pelado, porque barre con todo, como con lo bueno y con lo malo, por decirlo. Pero a veces es el remedio. A veces está tan cargado todo y tan agarrado de la casa que el trapear con alcanfor y agua puede servir. Nunca alcanfor con agua. Para, Hay gente que no sabe eso. Cuidado con eso, porque los gases son ¿con qué, muy tóxicos. con qué no? Perdón, alcanfor, ¿verdad? Con alcanfor. Nunca El amoníaco con cloro. Eso amoníaco, quise no. decir. ¿Qué Sí, dije? Dije alcanfor con alcohol. Mira, sí. nunca amoníaco con cloro. Eso. Sí. Soy como los políticos, diciendo una cosa por otra. Ya, para ir cerrando, Álvaro querido, es como estaba pensando, a ver, primero me gustó mucho que haya recordado a la abuela Margarita, que de verdad hay muchos videos que pueden ver en YouTube, Sí, ella canta, es muy sencilla, uno dice, pero ¿cómo esta señora es tan admirada si es tan sí, sencilla? Es profundamente sencilla y ahí está su máxima enseñanza con sus sí, cantos, ¿no? sí, sí. Pero estaba pensando, por ejemplo, personas que van a un lugar, por ejemplo, alguien se cambia por estudios, tiene que irse a otra ciudad y tiene que estar en una pensión, o se cambia de país y tiene que adaptarse por una temporada, etcétera. ¿Qué se le puede aconsejar a una persona para que en ese espacio que no le pertenece, de alguna forma solo va a ser algo temporal, pueda sentirse en casa, pueda sentir que no sentirse tan extraño, tan que algo que suele ocurrir en el fondo? ¿Sabes qué puede ser un buen ritual, según como yo lo veo? Hacer un altar familiar en ese espacio. Un altar familiar bien simple, no tiene por qué tener cosas tan rebuscadas, son cosas que a la persona le hagan sentido y que ponga fotos o los nombres u objetos, cosas que le hayan pertenecido, o sea, finalmente es algo que lo represente a los familiares, ¿verdad? La mamá, el papá, y si no, por ejemplo, el papá no estuvo nunca conoció al papá o a la mamá, entonces tomar una figura que sea, por ejemplo, no sé, alguien que admire a esta persona, un hombre que admire, ya sea un hombre de ciencias, de arte, lo que sea, ¿no?
pero que lo admire por su fuerza, por el mensaje a lo mejor, y que lo ponga ahí en lugar del papá o de la mamá, si en el caso de la mamá, una mujer que admira. Y los abuelos, los bisabuelos, que se va a armar, se puede hacer hasta con Playmobil, se puede hacer con monitos de greda, con lo que sea, y si la persona lo fabrica,